Sean bienvenidos a nuestro culto dominical de adoración. Comunidad Cristiana Casa de Alabanza, como asociación religiosa socialmente responsable y que practica los preceptos bíblicos, nos reunimos de manera semipresencial, con respeto a los tiempos que vivimos, pero unidos por el Espíritu Santo, como familia de la fe, obedientes al llamado amoroso de Dios de glorificarle con todo el corazón. Informamos que nuestros cultos congregacionales son semipresenciales en la iglesia, en los días y horas habituales, domingo, miércoles y viernes, con hermanos y hermanas que asisten con las medidas sanitarias respectivas. El programa de radio Celebrando su Gloria y el culto dominical se seguirán enviando por este medio online. Por lo tanto, pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube. Los puedes volver a ver y escuchar. En esta hora, unidos junto con tu apreciable familia, como un solo cuerpo y como iglesia, celebramos la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en comunión con su Espíritu Santo, y que nos dé toda clase de bendición, salvación y más. Escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Salmo 5, 7. Celebremos a nuestro Dios. Bendiciones en y con Dios. Gracias a Dios por este hermoso día donde nos reunimos como iglesia para alabar y bendecir el precioso nombre de nuestro Dios. Allá en su lugar, nosotros aquí constituidos en una sola persona para bendecir su nombre. Y así también vamos a ir a su presencia a través de la oración. Así es que yo le invito a que juntos cerremos los ojos y oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, desde tu santuario, pedimos tu amorosa presencia en quienes nos reunimos como iglesia. Aún donde estén nuestros hermanos, te rogamos que nos alientes con tu glorioso Espíritu para ser guiados por tu verdad. Tú, Señor Jesucristo, dices que donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre, ahí estás. Estamos seguros que miras y escuchas nuestro cántico, oración, proclamación de tu palabra y todo cuanto hagamos. Te rogamos que nos limpies de toda maldad con tu perdón, que en estos tiempos de tinieblas, conforme a tu poderoso amor, nos des de tu justicia, paz, protección, consuelo, sostén, salvación, salud, bendición y más, para ser testimonios vivos de tu exaltación y gloria. Todo esto agradecidos porque nos los concederás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Padre, y tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a tener la primera lectura de este culto que está en Salmo 24, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 10. Y dice la palabra de Dios así: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. Vayamos juntos a este tiempo de alabanza y adoración. Siento
dice la palabra de Dios que efectivamente Jesucristo fue llevado al Gólgota cargando la cruz, al lugar de la calavera, y ahí Él fue crucificado en medio de dos malhechores. No podemos decir que uno era bueno y otro era malo, solamente que uno que estaba a su lado le creyó que era el Cristo que había venido a salvar al mundo. Y en ese preciso momento donde aquel hombre reconoció su pecado y reconoció quién era Jesús, Jesús le otorgó tanto el perdón como la promesa de la vida eterna. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro hombre que estaba a su otro lado solamente siguió en su pecado, siguió en su burla, diciendo, si tú eres hijo de Dios, a ver, sálvanos si puedes. Jesús murió cumpliendo el mandato de nuestro Señor. Pero lo más hermoso es que Jesús, después de que fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos y Él vive. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por ese amor tan inefable al Padre. Obedecerle para que nosotros seamos salvos. Bien, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Bien, vayamos al hermoso mensaje de este día. Bendiciones a todos en esta mañana. Vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a abrir la escritura en el libro del Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Amén. Es la palabra del Señor. Versículo 1 al 3 dice así. Lo voy a leer, síganlo con su vista, con reverencia, la palabra de nuestro Dios. Dice la escritura así: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oremos. Padre, nuevamente te damos muchas gracias. Oramos por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que nos redargullas, Señor, alientes, nos motives, nos levantes a través de tu palabra, Señor. Conoces a cada uno de nosotros, tus hijos, tu pueblo, y nosotros venimos a escuchar tu voz, tu dulce voz. En esta hora, Señor, permite que esa palabra tuya, Señor, venga a producir fruto en nosotros, fruto agradable delante de tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Quiero hablarte en esta mañana sobre este pasaje. Sabemos que es un milagro maravilloso que Dios hizo a través de Jesús en la vida de este ciego de nacimiento. Pero lo que quiero tomar el día de hoy, lo que quiero hablar el día de hoy, es unos aspectos muy importantes de lo que es una vida que vive, una vida que palpa, una vida que ve la obra de Dios en uno mismo. La Escritura nos enseña en este pasaje, lo tomo en este pasaje, porque este ciego de nacimiento, después de este milagro que recibió de la vista, fue confrontado por el pueblo y por los fariseos acerca de su sanidad. Y hay una frase que me llena mucho a mí, que me toca mucho a mí.
que él dice en este pasaje, dice, yo no sé, refiriéndose a Jesús, si es lo que ustedes dicen, diciéndole a los fariseos, pero lo único que sé, y sí sé, dice, es que antes yo era ciego y ahora veo. Y esa frase a mí me llena mucho porque es la que a nosotros los hijos de Dios nos tiene que afirmar en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestro amor hacia Dios. No es lo que otros viven, sino lo que nosotros experimentamos, lo que nos fortalece en nuestra vida. Yo a veces he usado las palabras de decir, a mí nadie me va a decir que Dios no me ama. A mí nadie me va a venir a decir que Dios no está conmigo. A mí nadie me va a venir a decir que Dios me ha abandonado. Porque lo siento, porque lo vivo, porque lo experimento día a día, como Dios me ama. Y no soy un ser perfecto. Soy un ser humano que todavía tiene errores y se equivoca. No ando buscando los errores, no me ando buscando yo cometer las transgresiones. A veces las circunstancias, a veces quizás la ira o el enojo, y llegan a salir cosas o suceder cosas, pero de las cuales le decimos a Dios, ten misericordia y perdóname. Pero veo cómo Dios me ama, veo cómo Dios nos cuida, veo cómo Dios está con nosotros. Nadie puede venir a negarme que Dios no cambió mi vida porque lo experimenté y lo viví. Eso fue lo que yo veo en este pasaje de la Escritura. Veo aquí un panorama general de este pasaje. Muchas figuras que dan realce, de verdad dan realce a este ser humano que fue sanado. Es la figura central en este pasaje de la Escritura. Por un lado, los discípulos preocupados supuestamente de esta situación de este ciego. Yo veo aquí a los discípulos un poco cobardes, quiero decirlo de esta manera, en cómo le hacen la pregunta al Señor. En el fondo siento que los discípulos querían decirle, mira Señor, este ciego nació así por culpa de sus padres. ¿A quién yo en este momento te digo, a quién se le ocurre hacer una pregunta de que si pecó para nacer ciego, ¿se puede pecar en el vientre de la madre? ¿Se puede pecar aún antes de haber de nacer? Creo que la pregunta sale fuera de lugar. Creo que fue cobardía de los discípulos hacerle la pregunta de esa manera a Jesús, cuando en realidad siento que lo que estaban diciendo era que los padres eran unos pecadores. Mira cómo es la mente de los seres humanos que a veces se mete en situaciones que la verdad no tienen ninguna importancia, ninguna relevancia. Pero a veces se hacen juicios y prejuicios. Y Dios no nos ha llamado a hacer juicios ni prejuicios. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Este ciego de nacimiento era un judío. Si no hubiera sido un judío, le hubiera dicho o no se hubiera acercado a él. Hubiera hecho lo que a la mujer sirofenicia, ¿verdad? O sea, no he venido más que a los de la casa de Israel. Mas sin embargo, este era un judío y necesitaba ayuda, necesitaba un milagro. Y ese milagro vino porque era un hijo de Dios. Mas sin embargo, a veces se cuestiona y se juzga. Te decía la figura central, él, unos discípulos supuestamente preocupados. Los vecinos y la gente, el pueblo, empezaron a tener curiosidad cuando vieron que había sido sanado. Los fariseos, empezando a torcer todos los hechos. Quizás, dicen por ahí, ahorita lo vamos a ver, quizás este no era ciego de nacimiento. Quizás ni ciego era.
empezando a demeritar el milagro que Jesús había hecho. Vienen y le preguntan a sus padres y sus padres dicen, no, nosotros no sabemos, pregúntenle a él, edad tiene para contestar, evadiendo las cosas. Pero el ciego, cuando fue cuestionado, cuando le fue preguntado, se mantuvo firme, no tuvo temor, se mantuvo fiel a la verdad. Lo cuestionaron muy feo, mas sin embargo él allí estaba. ¿Cómo sanó Jesús a este ciego? La Escritura nos refiere que Jesús tomó tierra o escupió en la tierra, hizo lodo, lo untó en los ojos del ciego y después le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Ahí la Escritura dice que Siloé significa enviado. O sea, Jesús lo envió, ¿verdad? Y fue, se lavó y regresó viendo. En esta parte nosotros podemos un poco analizar y darnos cuenta que a veces Jesús nos prueba. Dios nos prueba. Ve y haz esto. Y a veces la gente no entiende lo que Dios nos está mandando a hacer. A veces la gente no entiende lo que Dios nos está pidiendo. Mas, sin embargo, a veces cuando nosotros entramos en razonamientos, nosotros perdemos de vista la bendición, la oportunidad de ser bendecidos en Dios. Cuando nosotros escuchamos el mandato y nosotros decidimos obedecer sin meditar y sin pensar, sin mucho razonar, entonces es ahí donde viene la bendición de Dios. Este hombre fue enviado y este hombre no cuestionó. Este hombre fue. Y entonces cuando se lavó los ojos, le fueron limpiados y empezó a ver. La Escritura dice que entonces, versículo 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy el que dices, yo soy el que mendigaba, yo soy el que no veía, yo soy el que nació ciego de nacimiento. Mira, abramos nuestros ojos y nuestra mente en este momento. Este hombre no se avergonzó de lo que era antes, como muchos se avergüenzan a veces de dar testimonio de lo que eran en el pasado. Este hombre decía, yo soy. Sí, yo soy esa persona. La gente se asombró, la gente se maravilló, la gente se sorprendió, pero él no lo negó. Y él dijo, sí, yo soy. En el 10 le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús, no negó quién le había hecho el milagro. No sabía realmente. Mira que siendo ciego de nacimiento apenas empezaba a ver las flores, apenas empezaba a ver las casas, apenas empezaba a ver los rostros. Yo entiendo por eso cómo él se expresa diciendo aquel hombre que se llama Jesús. Pudo haber señalado a otro, pudo haberse confundido con alguien. Pero él sabía que el hombre que había hecho el milagro en él se llamaba Jesús. Y cuando le dijeron, él es, él decía, ese hombre que se llama Jesús. Nosotros sabemos quién ha hecho el milagro en nuestras vidas. Yo sé quién cambió mi vida cuando le entregué mi corazón. Yo sé que no fue ningún santo, ninguna virgen, ningún ídolo. Yo sé que fue el Señor Jesús el que cambió mi vida. Y nadie me puede decir a mí que no existe. Nadie me puede venir a decir a mí que Dios no es verdadero. Porque yo experimenté el milagro del nuevo nacimiento cuando le entregué mi vida a Jesús.
Eso es lo que este hombre está haciendo. Aquel hombre que se llama Jesús. Y da testimonio de lo que hizo. Dice, hizo lodo, me lo untó en los ojos, me dijo, ve y lávate. Fui y me lavé y recibí, dice, la vista. Recibí la vista. Le empiezan a decir, y a ver, ¿a dónde está él? Y dice, yo no lo sé. Pero así fueron las cosas. Y mira cómo le llevaron ante los fariseos, y los fariseos le empezaron a cuestionar. Pero una de las cosas, ya sabemos que los fariseos estuvieron siempre en contra de Jesús. Y le buscaban algún detalle, le buscaban algún error, le buscaban algo para atacarlo. Era día de reposo y utilizaron eso que era día de reposo. Y dijeron que no era un santo, que no era un hijo de Dios. Le dijeron que era una persona que por el demonio hacía las cosas. Porque si fuera hijo de Dios no guardaría, dicen, guardaría el día de reposo. Pero mira, lo que este hombre contesta. Versículo 16 le dicen, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Cuando él expresa esta palabra que es profeta, él está reafirmando su convicción de haber recibido un milagro, no del diablo, sino de Dios. Haber recibido de Dios la bendición que él, a veces quizás no sé si lo anhelaba o no. No sé si él estaba conforme con su vida de ser un mendigo o no. Pero él al recibir la vista, él se sintió grandemente bendecido, no por otra persona, sino por Dios. Y cuando le preguntan, él dice, yo sé que es un profeta. Mira qué convicción, cómo su fe empezó a crecer en él, cómo se empezó a afirmar, cómo sus pies se afirmaron en el reino de los cielos. Oh, mira, siempre va a haber los que van a juzgar y los que van a señalar. En el versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Empezaron a decir, este es un mentiroso. Llamaron a sus padres y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Y dice, ¿cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? No lo sabemos. Dice, edad tiene, preguntadle a él y hablará por sí mismo. Mira cómo sus padres tuvieron temor de los judíos, tuvieron temor del pueblo, tuvieron temor de los fariseos. Por eso dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Lo que quiero llevarte es esa parte. Versículo 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y mira lo que él contestó. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, dice, ahora veo. La convicción y la fe y la certeza de haber recibido de Dios, de haber sido transformado por Dios, de haber sido cambiado por Dios, de haber sido restaurado por Dios, solamente se tiene cuando verdaderamente se experimenta el poder de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Nadie puede decirle a otro que lo ha vivido que no existe.
nadie puede decirnos que Dios no está con nosotros, porque Dios está con nosotros. La Escritura nos da ejemplos. La Escritura nos da ejemplos de la presencia de Dios y del experimentar. Quiero que vayamos a la primera carta de Juan. En el capítulo 1, en el versículo 4. Mira que esto está narrado por Juan, lo que es el milagro de este ciego de nacimiento. Y mira lo que dice Juan en su primera carta. En el versículo 1 al versículo 4. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos, dice, te lo repito, oído. Y luego dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, dice, nuestras manos tocante al verbo de vida. El versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Dice otra vez, versículo 3, lo que hemos visto y oído, dice, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol aquí, o el evangelista, el Juan, aquí nos habla y nos dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, contemplado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Y quiero decirte que compartimos, de verdad, compartimos lo que hemos vivido. No estamos aquí parados hablando solamente porque, oh, qué hermoso se ve estar al frente y ser un pastor. No, yo no sabía que un día iba a estar aquí. Pero quiero decirte una cosa, lo que sí sé es que Dios cambió mi vida y que Dios hizo grandes cosas. Y como compartí hace unos días atrás, Dios siempre ha estado con nosotros, Dios siempre está con nosotros y sigue haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, sino lo hemos visto en los demás, lo hemos escuchado en los demás y lo hemos palpado con nuestras manos. La hermosa bendición de ser hijos de Dios. ¿Quién dice que Dios no está con nosotros? Dios está en todo momento y a cada uno nos toca conforme a nuestras vidas y a nuestras situaciones. Sí, Dios nos toca a cada quien, pero cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice su palabra. Y cada que nosotros le invocamos, su presencia y su ayuda y su socorro está ahí. De verdad, soy una persona que conduce todos los días, que maneja todos los días. Y de verdad, cuán agradecidos todos los días estoy con mi Dios, porque he visto accidentes uno tras otro, aquí, allá, en esta esquina y en la que sigue. He visto situaciones muy feas. Y veo la mano de Dios, como Él me ha llevado, cómo se cumple su palabra, que Él guarda mi entrada y mi salida. El Señor siempre nos ha sostenido y nos ha ayudado. Y no tengo temor, ni tengo dudas. Cuando las dificultades vienen, cuando las aflicciones vienen, cuando los sufrimientos vienen, una cosa siempre recuerdo y digo, si Él pone la prueba, dice su palabra que también da la salida. Y sí, la Escritura nos habla y en aquel consejo que le da su amigo a Job, y que le dice, si Él hace la llaga, sus manos curan, sus manos sanan, Él venda la herida.
Y estoy convencido siempre de que Dios siempre nos va a sacar y nos va a ayudar adelante, porque no nos va a dejar solos. Él siempre va a ayudarnos y va a bendecirnos. Y no estaríamos aquí parados para decirte cosas que no hemos vivido y que no hemos experimentado. El Señor es fiel y el Señor nos escucha y el Señor siempre va a responder y nos va a ayudar. Por eso lo dice, eso os anunciamos. Eso os anunciamos. Anunciamos la vida eterna. Anunciamos la salvación que hemos recibido. Anunciamos la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Anunciamos el gozo de su salvación. Anunciamos el gozo de su alabanza, de su adoración. Anunciamos el gozo de su presencia. Anunciamos su fidelidad. Anunciamos su ternura, su amor, su abrazo, sus caricias. Porque Él nos cuida como a la niña de sus ojos. No somos perfectos, sí, no lo somos. Pero sabe Dios que le amamos con todo nuestro corazón. Que le buscamos en integridad y en sinceridad. Y Dios siempre se hace presente. Siempre está ahí para abrazarnos, para mimarnos. Siempre está ahí para sonreírnos. Eso anunciamos, porque es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Mira, más adelante, en la tercera epístola de Juan, mira, qué hermoso. Dice el anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Así como prospera, dice, tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron, escucha bien, dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, dice, de tu verdad. De cómo andas, dice, en la verdad. Si Gallo, el amado, era prosperado, mira, representa la presencia de Dios y representa que vivía la comunión con Dios. Representa la fe y el experimentar la seguridad de caminar tomado bajo la mano de Dios. Los demás lo veían y los demás daban testimonio de él. Dice, de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Y el apóstol o Juan dice aquí, no tengo mayor gozo que el oír, dice, que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso es cuando la iglesia, los hermanos, todos los demás, no solo el pastor, no solo los líderes, se gozan de ver que las ovejas, que la iglesia, que los hermanos andan en la verdad. Amados, de verdad, que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos siempre salud. El testimonio no concluye aquí. El testimonio continúa diciendo, amado, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y luego dice, y especialmente a los desconocidos. Mira qué testimonio. Una persona que no solamente se daba por los santos de Dios, sino que aún por las personas ajenas, desconocidas. Dice, fielmente te conduces. Dice el versículo 6, los cuales han andado ante la iglesia, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos, dice, como es digno de su servicio a Dios.
para que continúen su viaje. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, del nombre de Él, y sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Mira lo que hacía Gallo, hospedaba, ayudaba a aquellos que llegaban a ese lugar. Qué hermoso es andar en la verdad. Y qué hermoso es compartir lo que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos palpado, hemos contemplado. Qué hermoso. ¿Qué es lo que anunciamos nosotros? ¿Qué es lo que podemos anunciar? Si nosotros nos metemos en Juan, ¿qué es lo que vio? Él estuvo con Jesús. Él estuvo al lado de Jesús. Él tenía mucho que anunciar. Nosotros quizás no le vimos físicamente, pero sí le hemos experimentado personalmente. Quizás nosotros no tenemos la imagen física del verdadero hombre Jesús aquí en la tierra, pero tenemos la imagen espiritual celestial en nuestra mente y en nuestro corazón de aquel que ha hecho grandes cosas todos los días en nuestras vidas. Juan fue testigo físico de él. Juan vio cómo liberó endemoniados. Juan vio cómo sanó enfermos. Juan vio cómo estuvo crucificado, y Juan sintió cuando Jesús le dijo que le entregaba ahí a su madre, le encargaba a su madre. Él tuvo ese privilegio, pero nosotros tenemos el privilegio de que sin haberle visto, nosotros fuimos transformados por Él. Su palabra entró a nosotros y nos dio vida eterna para que no tengamos nosotros condenación. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Juan, que en el capítulo 10 de su evangelio dice en el versículo 38 que no le creamos a él, o sea, a Juan. Perdón, es Jesús el que está hablando. Vamos a Juan capítulo 10. Siendo y diciendo que Él es el buen pastor, hablando ahí con los judíos de las obras que Él hacía, dice en el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, dice, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Juan vio todas estas cosas y todas esas obras. Y a través de las obras es que se cree también en Jesús. En el capítulo 9, este ciego de nacimiento creyó por esa obra que se le hizo de recibir la vista. Quiero decirte que aunque íbamos a la iglesia, aunque yo iba a la iglesia y decía conocer a Dios y decía creer en Dios, verdaderamente no le conocía. Mas cuando le entregué mi vida y cambió mi vida, le conocí, le vi, le palpé, lo contemplé, y eso es lo que hoy de verdad anunciamos. Debemos anunciarlo. Lo dice Juan, eso os anunciamos. Porque este ciego de nacimiento lo compartió. Este ciego de nacimiento no lo negó. Este ciego le volvieron a preguntar los fariseos y dijo, ya se los dije una vez y no lo creen. Lo quieren volver a escuchar. Y lo volvió a decir. Escupió, hizo lodo, me lo untó en mis ojos, me dijo, ve y lávate en Siloé. Fui al estanque de Siloé y vi, recobré la vista, o más que recobré, fui sanado de mi vista.
Dice la Escritura, voy a ir a ese pasaje del capítulo 9. Que le injuriaron. En el versículo 27 dice, él le respondió, yo les he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también, les pregunta, acaso hacerse sus discípulos? Y lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y le dijeron, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y mira lo que este ciego de nacimiento que fue sanado respondió. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí, dice, me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye, dice, a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira qué palabras dijo este ciego de nacimiento. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. Y dice, desde el principio se nos ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, dice el ciego de nacimiento, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Dice que le expulsaron. Este ciego no se avergonzó. Este ciego lo anunció. Estos no quisieron escuchar, pero hay muchos que necesitan escuchar y hay muchos que necesitan saber. El libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 14 y 15 dice, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual, dice, no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán, escucha, si no fueren enviados? Como está escrito en Isaías, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, el evangelio del Señor. Tú y yo, quiero concluir, estamos llamados primeramente para afirmar nuestra fe en base a lo que vivimos y segundo, anunciarle a la gente que Dios puede ayudarles y salvarles. Él está cerca. Él está para bendición. Él está ahí. Alguna vez los judíos estuvieron cerca de él y le decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero a los días subsecuentes estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué te quiero decir? Verdaderamente, ¿estás en el Señor? ¿O solo simpatizas con Él? Porque has solamente visto lo que a los demás les suceden y no has experimentado personalmente al Señor. Cierra tus ojos ahí. Yo te invito en esta hora a que no sea solamente el ser un espectador del Evangelio, sino ser una persona que vive el Evangelio. Una persona que vive a Cristo. Una persona que vive a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por esta tu palabra. Oramos por toda la iglesia. Oramos por todos quienes nos miran. Oramos por todos quienes en esta hora se acercan a ti.
Oramos, Padre, para que no seamos solamente espectadores, sino oidores y hacedores de tu palabra, aquellos que experimentan y viven tu gloriosa presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo pongo a toda la iglesia en tus manos. Si alguien hoy te está abriendo la puerta de su corazón, entra a Él, cena con Él y que Él cene contigo. En esta hora, Señor, nuevamente, gracias. Gracias por todas las cosas hermosas y maravillosas que todos los días haces en nuestras vidas. Este ejemplo de este ciego de nacimiento afirma nuestra fe, fortalece nuestra fe, nos hace crecer en tu camino, porque como Él lo dijo, esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que no saben de dónde viene, pero a mí me sanó, me dio la vista. Y así es. Un día no supimos de dónde veniste, pero llegaste a nuestro corazón y has cambiado nuestras vidas. Gracias te damos por ello. Alabado y glorificado seas. Recibe gloria y alabanza, Jesús. Recibe gloria y alabanza, Padre Celestial. Recibe gloria y alabanza, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor les bendiga a todos. Agradecidos por Dios y su palabra, con la cual, bien dice, es el pan que nos nutre, nos alimenta y nos hace vivir confiados. Suaviza las heridas, dice la Escritura, porque es el bálsamo. Y pues los avisos están en los boletines que se envían por medio de las redes y en el que se entrega aquí en la iglesia para los que ya están viniendo, congregándose, con las medidas respectivas que debemos nosotros observar. Traer nuestro cubreboca, ¿verdad? El lavado de manos con el gel, la cuestión de los pies, temperatura, y hay que estar atentos a esto. Damos gracias infinitas a Dios por su grande bondad que nos está guardando y nos guardará, pidiendo por esta humanidad, claro, también que tenga misericordia. Y por el otro lado, decía, los avisos pues están establecidos. El día de hoy pues se ha compartido parte de lo que fue el campamento de jóvenes y adolescentes. Ha sido un trabajo hermoso y damos gracias a Dios por todos los que participaron, tanto el de niños, Bene, y a todos los que participaron, maestros, y de los de jóvenes, adolescentes también, recordando lo que nuestro Señor, como siempre les digo, el libro de Hebreos dice que Dios no se olvida del trabajo que hemos hecho para su obra, y Él habrá de recompensar a cada uno por esa grande fe de servicio a Dios. Y agradecemos nuevamente, vuelvo a repetir, a Dios por tanta bondad. Y el próximo domingo tendremos, recuerden, comunión o Santa Cena, como le llamamos. El día 1 de agosto tenemos comunión o Santa Cena, la Cena del Señor. Y bueno, vamos a participar también en esta hora del ofertorio, y quiero tomar como base para sustentar nuestro hecho de fe del ofertorio en el libro de Génesis, en el capítulo 13. Nos habla de Abraham. En los tiempos de hambre descendió a Egipto, dice la Escritura. Había hambre, descendió a Egipto, y ahí viene la historia que Faraón quiso tomar a su mujer Sara, di que eres mi hermana, etc. Pero lo despide Faraón y le da presentes. No lo despide simplemente así. Abraham ya era rico, había contendido con su sobrino Lot, etc. Bueno, el punto es este. Dice, y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con el Lot. Y luego dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde
Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ajai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. La Biblia nos enseña que esa prosperidad era porque Abraham honraba y glorificaba a Dios y regresó a ese altar que tiempo atrás había edificado y ofreció sacrificios y holocaustos. Y nuestras ofrendas tienen que ver con ese reconocimiento de honra a Dios. No, nunca va a sustituir al Cordero. Él ya se dio, se llama Jesús, pero tampoco lo quiero usar como un tipo y figura. Quiero que entendamos que el mismo Dios que prosperó a Abraham es el mismo Dios que nos prospera a nosotros, porque ponemos la fe como la puso Abraham en el Todopoderoso, Yahvé o Jehová o Dios. Y nosotros en todo esto, por medio de Cristo, el Hijo, el enviado por ese Dios para otorgarnos a nosotros bendiciones. Dios, en esta hora reconocemos esa autoridad, soberanía, poder que tienes para hacer que se multiplique y que cambie la tibieza o el dolor o la escasez entendida desde el punto de vista material, la deuda y la pobreza, por esa dulzura y esa miel de tu provisión que nos otorgas. Oramos en el nombre de Jesús y voluntariamente lo traemos, sabiendo que abres ventanas del cielo y derramas bendición hasta que sobreabunde. Como dijiste por medio del apóstol Pablo a los Corintios, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, abundemos en toda buena obra. Tú multiplicas, así como dijiste que se llenasen aquellas vasijas en las bodas de Canaán, y dice la Escritura que cambiaste aquella sustancia por otra. Así, Señor, nosotros en fe venimos a depositar esto con honra y con obediencia y voluntariamente en amor, y sabemos que cambiarás la escasez, la pobreza y la deuda por provisión. Todo en el precioso y glorioso nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, lo hacemos. Amén, amén, amén. Pues vamos a despedirnos de entre nosotros, no del Señor. El Señor está con nosotros. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y nos dice, ¿verdad? No temas, no te intimides, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, 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 siempre. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, dice, y la eternidad siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, dice, con la diestra, con la mano poderosa de mi justicia. Ese es nuestro Dios. Bien decía David, ese es mi Dios y le alabaré. Ese es mi Dios y le exaltaré. Padre, gracias. Lo hemos hecho en este día. Te pedimos que nos bendigas. Bendigas a todos los que han visto y verán este culto. Te rogamos que tu gracia, misericordia y amor sobre sus vidas sea, sobre sus familias, grandes, pequeños, mujeres, varones. Gracias por todos los que han participado en estos campamentos. Te lo agradecemos y cumple esa promesa. Cúmplela, Señor. Tú dijiste que todos aquellos que te sirven tendrán esa recompensa de gracia, misericordia y amor. Lo hemos hecho para ti. No por lo que podamos recibir, sino porque lo mereces y eres Dios. Pero aún ahí hablas de recompensar. Padre, que esa bendición que es tuya, en comunión con el Espíritu Santo y Jesús, sea con tu iglesia, como decíamos, África, Asia, Oceanía, Europa y en todo lugar. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Recuerda seguirnos mandando tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides activar la campanita para que recibas nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Te esperamos la próxima semana.